Alito y sus dos McLaren. ¡Huele el hijo de la chica! Catean casa de trabajadora del motel donde fue encontrada Devani. Y soldados y policías detuvieron al grupo La Ventaja. Bienvenidos, el Caporal del 24 de agosto. Comenzamos. Permíteme contarte la historia de esta imagen. Fue tomada en Tabasco por morenistas que apoyan a Claudia Sheinbaum, sin decirlo para que sea candidata de Morena a la presidencia de la República, sin decirlo porque si lo hicieran entonces incurrirían en actos anticipados de campaña. Esta fotografía es una imagen extraída de un video grabado en una entidad en donde resultó electo como gobernador otra corcholata, Adán Augusto, quien pidió licencia para ser secretario de Gobernación del presidente Andrés Manuel López Obrador. Actualmente en Tabasco gobierna de manera interina Carlos Manuel Merino, señalado de ser operador político de Adán Augusto. Bueno, ahora sí, te muestro el video completo grabado en Tabasco el pasado domingo 21 de agosto. En el video, al centro, aparece José Ramiro López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador. Va de nuevo el video, ahora con zoom. Pero resulta que en este video también hay uno que otro trabajador del gobierno de Tabasco y del Congreso local de Tabasco. Y ayer, martes 23 de agosto, se supo que estos trabajadores fueron despedidos. Sheila Cadena, secretaria de Desarrollo Energético; Francisco Sánchez, coordinador estatal para la regulación de la tenencia de la tierra; Roberto Mendoza Flores, director de Desarrollo Social del Instituto de Vivienda de Tabasco; Dulce Centella, directora del Deporte; Carlos Benito Lara, coordinador de Asuntos Jurídicos del Congreso local; Iván Peña, director de Tránsito Municipal en Cárdenas. Morenistas tabasqueños acusan que fueron despedidos en represalias por apoyar a Claudia Sheinbaum y por no apoyar a Adán Augusto, el gobernador electo con licencia, que es secretario de Gobernación de López Obrador. El gobernador interino, Carlos Manuel Merino, aseguró que estos despidos fueron por cambios naturales y acusó que quienes dicen lo contrario, pues hacen entonces telenovelas. Así las cosas entre los suspirantes, y eso que aún no es tiempo ni de precampañas. No hay que ver telenovelas donde no hay, simplemente nosotros tenemos un año en el cargo. Incluso puedo recordar que estaban medios y algunos actores han estado pidiendo cambios. Bueno, pues ya llegó la hora de los cambios y habrá más. No hay que editorializar, no hay que distorsionar, simplemente son cambios que se dan en todas las administraciones municipales, estatales y federales. Cualquier coincidencia, es mera coincidencia. La gobernadora de Campeche, la morenista Laida Sansores, dio a conocer un nuevo audio protagonizado por el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno. Ahora se le oye hablar a Alito de la compra de autos de lujo en efectivo y del trato preferencial del dueño de una agencia automotriz llamada Europeos MX, Pablo Escalante. Según la grabación privada, el priista da detalles de un auto McLaren y pide que le pongan un sistema de blindaje. La gobernadora aseguró también tener en su poder mensajes de WhatsApp donde el priista le asegura al proveedor que comprará dos autos de la misma marca por un precio de 19 millones de pesos. Los modelos son 720S y 650S. Por este hecho ya fue presentada una denuncia ante el SAT. No, está cabroncísimo. Oye, a ver, nomás una cosa, ¿de qué ancho está el vidrio? ¿El de cuál? El del cielo. Este es de 42 milímetros. ¿Tiene ceja? No. No, o sea, es un vidrio que para el tema de la balística así O sea, tiene que venir. no viene así. No. Entra completo. Sí. Sí, se tiene que hacer la modificación, pero como es de Cherokee, nos lo van a mandar para Cherokee. Entonces, aquí te enseñé el de la Suburban. Es un kit que se llama Kit para las Naciones Unidas, una madre así. La gobernadora de Morena también presentó capturas de pantalla de una presunta conversación por WhatsApp entre Alito y el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, en donde el priista le pide apoyo para aprobar las modificaciones a los estatutos y documentos básicos del partido que le permitan ampliar sus facultades para decidir las candidaturas del PRI. Ayer también, martes 23 de agosto, en Mérida, Yucatán, el líder nacional del PRI fue desairado por un grupo de senadores de su propio partido durante una reunión para los trabajos preparatorios de su agenda legislativa con miras al próximo periodo ordinario de sesiones. Los senadores que se retiraron de esa reunión al momento de la llegada de Alito al lugar fueron Miguel Ángel Osorio Chong,
Claudia Ruiz Massieu, Silvana Beltrones, Erubiel Ávila, Nubia Mayorga y Ángel García Yáñez. Justo lo que estás viendo en pantalla es a Alejandro Moreno y las sillas vacías que dejaron algunos senadores del PRI. En contraparte, el fiscal de Campeche, Renato Sales, fue citado por la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados Federal para ser cuestionado sobre la filtración de conversaciones privadas de Alejandro Moreno y el uso mediático que le ha estado dando con la gobernadora de Campeche, la morenista Laida Sansores, pese a que la fiscalía que encabeza, se supone, es independiente. El fiscal ha sido captado incluso bailando la canción del jaguar con la que la gobernadora presenta sus conferencias semanales. El fiscal fue citado porque la Auditoría Superior de la Federación detectó que cuando él era titular de la Comisión Nacional de Seguridad, desapareció o fue robado, simplemente ya no está, un equipo israelí de inteligencia con el que se pudieron obtener grabaciones de conversaciones privadas de manera ilícita. La auditoría detectó la desaparición de ese equipo cuando Renato Sales encabezaba esa Comisión Nacional de Seguridad. Sin embargo, él posteriormente dejó el cargo ahora para ser fiscal de Campeche. La cita fue para ayer, martes 23 de agosto a las 5 de la tarde. Previamente, Renato Sales intentó que un juez suspenda el citatorio, pero el juez le negó la suspensión. Aún así, el fiscal campechano no llegó a la cita. A su defensa salió el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, quien aseguró que el funcionario no comparecerá porque no había quórum y el llamado hecho para que comparezca tiene tintes políticos. Han pasado 4 meses ya desde que fue encontrado el cuerpo de Devani Escobar en la cisterna del motel Nueva Castilla. Finalmente ayer, martes 23 de agosto, el Poder Judicial avaló que la Fiscalía catee la casa de una empleada de ese motel y fijó la primera audiencia de imputación de cargos de una trabajadora cuya identidad no ha sido revelada. De manera extraoficial, las autoridades han informado que la audiencia fue programada para el 31 de agosto por delitos equiparables a la falsedad en declaraciones e informes dados a una autoridad, así como encubrimiento. Se trata de la primera persona a la que se le inicia un proceso penal de las 324 entrevistas hechas a presuntos implicados. También ayer fue hecho un cateo en la casa de la trabajadora en Apodaca, Nuevo León. Te muestro de hecho una imagen en pantalla del domicilio en donde fueron asegurados 8 celulares, una computadora, 3 memorias USB. Y al respecto, el papá de Devani Escobar, Mario Escobar, aseguró que habrá todavía más personas imputadas por tratar de obstruir la investigación. En este canal te platiqué del reforzamiento de la seguridad en Culiacán, Sinaloa y sus alrededores tras la detención de Eibar Josué, identificado como hijo y sucesor de José Guadalupe Tapia, presunto operador del Mayo Zambada. Sobre este tema te traje este video a este canal. Te dejo el link en los comentarios. En este contexto, el de la movilización de las fuerzas federales y estatales en la zona, este martes 23 de agosto fue reportada la presencia de 11 vehículos estacionados en la carretera Nabolato-Culiacán, a la altura de la Sindicatura de San Pedro, estacionados de forma sospechosa, estacionados también en hilerita. Al lugar llegaron policías de Sinaloa y encontraron los vehículos y varias personas en la zona, presuntamente haciendo apología del delito, según informó el secretario de Seguridad Estatal, Cristóbal Castañeda. Al lugar también llegaron elementos de un batallón de infantería del ejército para apoyar a los policías estatales. Te muestro imágenes de ese operativo. El secretario de Seguridad no detalló las cosas que allí estaban haciendo los sospechosos como para considerar que era apología del delito, pero sí se supo que estaban allí grabando un videoclip y que entre los detenidos, que son 12 en total, estaban los integrantes del grupo La Ventaja. Finalmente, cada quien tuvo que pagar 4,800 pesos para poder recuperar su libertad y también tuvieron que cumplir 12 horas de arresto. Ahora bien, ¿por qué los acusaron de apología del delito? Porque presumiblemente estaban grabando un narcocorrido sobre una canción que trata sobre un jefe de la delincuencia organizada. Así la movilización, así la presencia de fuerzas estatales y federales en las vialidades, producto de una detención, y así la detención de estos integrantes de este grupo musical. ¿Qué opinas? No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Nos vemos. Muchas gracias.